Planifiqué toda mi vida cuando estaba en los últimos 3 meses del instituto. Me dejé la piel para conseguir una beca y las notas necesarias para entrar en la universidad que quisiera. Incluso acepté todos los trabajos temporales que pude con el fin de ahorrar dinero para cubrir los gastos universitarios. Mi familia vivía cómodamente, pero no podía permitirse enviarme a otro estado a estudiar, incluso con los préstamos y las becas, así que tenía que hacerlo funcionar. Con los ahorros guardados en mi cuenta bancaria y mis planes establecidos, todo lo que tenía que hacer era graduarme. Mis 3 enemigos mortales hacían todo lo posible para que eso fuera imposible. El cabecilla de los 3, Trevor, pensó que sería divertidísimo tirar de golpe 3 cartones llenos de leche en la cafetería, rociando a todos. Los demás se limitaron a emitir algunos sonidos de desaprobación, pero yo dije exactamente lo que sentía: que esos 3 eran un desperdicio de aire, que no servían para nada y que acabarían arrestados dentro de unos años. No se tomaron bien ese comentario, y durante casi 4 años me demostraron lo mucho que me odiaban. Intenté decírselo al director, pero el sistema era castigar a ambas partes. Me arriesgaba a que me echaran del colegio si el bullying salía a la luz, y creía que mi sufrimiento no era tan grave. Me limité a mantener la cabeza alta y aguantar lo que viniera. A falta de 3 meses para terminar la escuela, me encontré al límite. Trevor no solo se centró en mí, tenía una larga lista de alumnos a los que le gustaba atormentar. Y uno de ellos se hartó y tiró un poco de pescado podrido en el preciado carro de Trevor por la mañana. Al final del día, el sol tostó el pescado haciendo que el olor fuera insoportable incluso dentro de la escuela. Trevor tuvo que llevarse su auto y limpiarlo a fondo de forma profesional, y todavía conservaba el olor a pescado. La persona que lo hizo sabía que podría ser asesinada por la broma, así que me utilizó. E incluso sin pruebas, Trevor aceptó la idea. Mientras esperaba el autobús para volver a casa, vi su carro rojo chirriar por la calle y no pensé en ello. Incluso después de que los 3 salieran corriendo hacia mí, no pensé en correr. No tuve tiempo de hacer mucho más que acurrucarme mientras me daban unas inmerecidas patadas. A pesar de estar cerca de una parada de autobús, nadie llamó a la policía ni pensó en ayudarme. Al menos los libros que llevaba en la mochila aguantaron la mayoría de las patadas en el estómago. Fueron lo suficientemente inteligentes como para evitar mi cara durante la corta paliza. Las narices rotas y los ojos morados suelen provocar más reacciones en la gente. Al final, me dejaron con unas cuantas costillas doloridas y un montón de moratones en la espalda y los costados porque me había acurrucado alrededor de mi mochila. Ni siquiera me levanté cuando oí que huían y los neumáticos de los coches chirriaban. El dolor se negaba a desaparecer. Me quedé en el duro suelo tratando de recomponerme mientras me repetía que tenía que lidiar con esto durante unos meses más. Necesitaba graduarme y luego irme de este pueblo de mierda. Respiré lentamente, tratando de no lastimar mis costillas al tomar más aire del necesario. Al cabo de unos minutos percibí unos ojos en mi espalda. Temiendo que uno de ellos se hubiera quedado, me arriesgué a mirar hacia arriba para ver a un desconocido que me miraba. Nuestros ojos se encontraron y una media sonrisa perezosa se extendió por su rostro. ¿Tienes fuego? Se agachó hasta el suelo apoyando los brazos en las rodillas. Parecía demasiado viejo para estar sentado sobre sus talones de esa manera. Su pelo completamente gris, pero su cara sin demasiadas arrugas. Solo algunas patas de gallo en las comisuras de los ojos y un conjunto de arrugas que aparecían en la comisura de la boca me hacían suponer que no tenía más de 40 años. Hice algo de lo que siempre me arrepentiría. Rebusqué en un pequeño bolsillo de mi mochila consciente de todos los dolores de mi cuerpo al moverme. Ese mismo día había encontrado un mechero barato al que aún le quedaba algo de vida. Tenía la mala costumbre de recoger cualquier cosa útil. Recogía muebles de la carretera para arreglarlos y venderlos, o bolígrafos en el pasillo del colegio.
No me servía de nada el mechero, pero aún así lo recogí. Le tendí el pequeño encendedor de plástico naranja para que lo tomara. En ese momento ni siquiera me pregunté por qué un adulto como él le pedía un encendedor a un adolescente que claramente estaba herido, en lugar de intentar ayudarlo. Le costó unos cuantos intentos, pero encendió un cigarrillo y me tendió el mechero para devolvérmelo. Lo rechacé y murmuré que podía quedárselo. Me dio la misma media sonrisa y sinceramente me dio mala vibra. ¿Tenían esos tres una razón para maltratarte o estaban siendo unos idiotas? Preguntó el desconocido sin ofrecer ninguna ayuda a un adolescente aún herido. Al menos podría haber fingido que le importaba y no hacer tanta gracia con todo el asunto. Apreté los dientes y me senté. Quería alejarme de ese bicho raro. Todo en él me asustaba un poco. Llevaba una camisa y una chaqueta, pero la camisa estaba desabrochada mostrando la clavícula y la chaqueta había visto días mejores. Su voz sonaba como si hubiera fumado al menos un paquete de cigarros al día durante la mayor parte de su vida y no ponía mucha energía en nada de lo que decía. Solo son estúpidos, no pasa nada. Lo superaré, dije con un poco más de amargura de lo que esperaba sonar. ¿Podría ocuparme de ellos por ti? Después de todo, ya me has pagado. Mostró el mechero que tenía en la mano y lo agitó una vez. No sabía lo que estaba insinuando, pero no me gustaba. Parecía dispuesto a hacerles daño, de verdad, a los tres, a aquellos tres que acababan de patearme. Pero, ¿no quería ayudar cuando estaban atacando? ¿Observó todo el asunto o se encontró conmigo por casualidad después de que se fueran? No, mencionó a esos tres, así que al menos vio quiénes estaban aquí. No me fiaba en absoluto de él y de repente me arrepentí de haberle hecho algún tipo de favor. Está bien, yo no. Antes de que pudiera terminar, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña tarjeta. La tiró al suelo delante de mí y dudé en tomarla. La tarjeta blanca solo tenía un número de teléfono escrito a mano en el reverso. Solo estaré en la ciudad una semana más. Deberías decidirte pronto. Hasta luego, muchacho. El extraño hombre se puso de pie y dio una larga calada a su cigarrillo. Apenas me reconoció que seguía sentado en el suelo mientras se alejaba, ligeramente encorvado y con las manos en los bolsillos. La tarjeta y el olor del humo del tabaco borraron cualquier rastro de que hubiera estado allí. Cometí el error de guardar la tarjeta en mi bolso. No tenía pensado en llamarlo, pero el papel era rígido y servía para una pequeña nota de estudio. No tenía planes de remover más el problema. Ignoré a los tres tontos cuando fui a la escuela al día siguiente. Mis padres no se dieron cuenta de lo tieso que andaba cuando llegué a casa esa noche, pero mi madre sí vio un pequeño moratón en un lado de la cara. Lo hice pasar por una herida accidental. Me negué a dar a mis atacantes cualquier tipo de atención. Solo tenía que pasar unos cuantos meses más y estaría a salvo. Por suerte, parecieron pasar a otro objetivo durante un tiempo. La única que se dio cuenta de mi estado de ánimo e hizo algo al respecto fue mi perra mayor, Luna. La compramos cuando yo tenía unos 5 años y ha estado conmigo casi toda mi vida. También era la única cosa para la que realmente no tenía un plan. No podía dejarla en casa cuando me fui a la universidad y las residencias no permitían mascotas. Escribí un correo electrónico preguntando si podía traerla durante la parte del primer año. La quería más que a nada en mi vida y por desgracia estaba enferma. Dudaba que durara más de unos meses. Debido a su edad y a su enfermedad, la escuela estaba considerando dejarla hasta que falleciera por causas naturales, sabiendo que podría ocurrir pronto. Logré pasar un mes entero antes de que ocurriera lo peor. Hacer frente a una paliza o al acoso en la escuela era fácil, pero esos tres bastardos hicieron algo que nunca podré perdonarles.
y me dieron una razón para llamar al extraño hombre que conocí en la parada del autobús unas semanas atrás. Con solo 2 meses más de colegio, me había quedado hasta tarde estudiando con Luna a mi lado. A menudo me preguntaba si había sentido algún dolor en esos últimos días, pero nunca dio muestras de ello. Me agaché para acariciar su pelaje dorado y me hizo saber que quería salir a hacer sus necesidades. Últimamente quería salir con bastante frecuencia y necesitaba hacerlo varias veces por la noche. Sabiendo que iba a estar despierto unas horas más, la acompañé y le ayudé a bajar las escaleras. No tenía ningún problema en correr durante unos minutos si quería, pero las escaleras la ralentizaban. Abrí la puerta trasera para dejarla salir y empecé a prepararme algo para comer. Quería estar despierto para poder estudiar por la noche. No vi a Luna en el oscuro patio trasero, pero eso era normal. Justo cuando terminé de preparar mi sándwich, escuché un sonido terrible que provenía del frente de la casa. Un sonido que nunca olvidaré y que siempre rondará en mi mente. Luna debería haber estado en el patio trasero. No debería haber asumido que el aullido que precedió al sonido de los neumáticos chirriando era ella. Pero pasé la mayor parte de mi vida con Luna. Sabía cómo eran sus aullidos. Dejé caer lo que tenía en la mano y corrí tan rápido como pude hacia el frente, y justo a tiempo para ver un coche rojo que doblaba la esquina al final de la calle. Todo mi cuerpo se convirtió en hielo y mi estómago se revolvió al ver su pequeña figura en medio de la carretera. Ni siquiera fui consciente de que grité cuando corrí hacia ella, despertando a algunos vecinos. No es importante entrar en detalles sobre esa noche. La pusimos lo más cómoda posible y nos despedimos en la consulta del veterinario de urgencias. Lo único que quedó del carro que la atropelló fueron trozos de un faro. Suponemos que la cerradura de la puerta trasera se aflojó, dejando que Luna saliera a la calle de esa manera. A Luna le gustaban los niños nuevos de enfrente y ya la había descubierto en su jardín una vez. Puse una piedra contra la puerta pensando que podría mantenerla cerrada, pero mi padre debió de mover la piedra la última vez que abrió la puerta y nunca la volvió a colocar. No lo culpo a él, ni a la oxidada cerradura de la puerta. Solo culpé al dueño del carro rojo. Me tomé 2 días libres en la escuela. Mis padres querían que me tomara más tiempo libre, pero yo necesitaba terminar esos últimos meses. Me mantuve en silencio, caminando en medio de una nebulosa, tratando de mantenerme concentrado en clase. El primer día de regreso, atravesé el aparcamiento de estudiantes y me quedé helado. Aquellos 3 imbéciles estaban apoyados en el carro de Trevor fumando. Su auto rojo. El auto rojo con un faro roto. Me mareé durante unos minutos. Mi cuerpo se movía solo. Dejé mi mochila y me acerqué a ellos y me ensañé con Trevor. Lo tiré al suelo y le hice sangrar la nariz mientras sus 2 amigos, Ben y Thompson, se quedaban sorprendidos. Un profesor vio la pelea unilateral y me apartó. Trevor se enojó con sus amigos por no ayudar. Por algún milagro no nos llevaron a la oficina ni llamaron a los padres. Simplemente recogieron y se marcharon de allí, dejando al profesor sin saber qué hacer. No tenía víctimas y no quería lidiar con todo el drama que supondría llamar a mis padres. Estoy bastante seguro de que, si esos 3 se hubieran quedado, habrían tenido que explicar por qué exploté sobre ellos. Eso sacaría a la luz mucho de su acoso en el pasado y la acusación de estar involucrados en un atropello. Dudaba de que quisieran graduarse, pero si el padre de Trevor se enteraba de la causa del faro roto, se enojaría. He oído que ya pagó para arreglar el auto después de que esos 3 se emborracharan y fueran a destrozar un montón de buzones a principio de año. Me enviaron a casa con una advertencia y unos nudillos muy doloridos, aunque no me pareció suficiente. Quería matarlos. Me quitaron a quien más quería en el mundo y hasta ahora no habían recibido ningún castigo. Necesitaba hacer algo y rápido.
Hicimos una denuncia a la policía y los llamé para contarles lo del faro roto del carro de Trevor, y la policía se limitó a decir que lo investigarían. Eso no era suficiente. Incluso si descubrieran que Trevor fue quien mató a Luna, ¿entonces qué? ¿Podrían hacer solo algunos servicios comunitarios? No, tenían que hacer más. Me senté en mi habitación, ignorando a mis padres que me pedían que bajara a cenar, tratando de pensar en qué hacer. La cama de Luna estaba vacía y eso me destrozaba el corazón. Mis libros de estudio seguían esparcidos por mi escritorio desde aquella noche. No me atreví a tocarlos. Al mirarlos, la pequeña tarjeta me llamó la atención. Acabé usándola como tarjeta de estudio, pero el número de teléfono seguía en el reverso. La idea me pareció una locura. No iba a llamar a ese bicho raro para pedirle ayuda, ¿verdad? Pero recordé el aullido de Luna y me decidí. No me importaban los riesgos, solo quería que sufrieran. Saqué el teléfono y marqué el número. Sonó un par de veces y pensé que no tendría suerte. Entonces conectó y contuve la respiración, sin saber qué decir. Ni siquiera sabía el nombre de ese tipo. Nos conocimos hace un mes. Te regalé un encendedor. Dije sin saber si había llegado a la persona correcta. Oh, claro. ¿Esos tres todavía te dan problemas? ¿Necesitas que me ocupe de ellos por ti? Dudé sobre cuánto decirle. Al final no dije mucho. Si estaba dispuesto a hacer ese trabajo, no necesitaba saber la razón. Sí, por favor, haz algo con ellos. ¿Cómo lo hacemos?, pregunté. Permaneció en silencio al otro lado del teléfono y casi pude oír esa espeluznante sonrisa perezosa. Oí un débil sonido que comprendí que era un mechero y unos segundos más de silencio antes de que me dijera cuándo y dónde encontrarme con él. Todo esto es simplemente una locura y peligroso. Acepté encontrarme con un hombre extraño en la noche solo porque quería venganza. La pena hace que la gente haga cosas muy estúpidas. El extraño llegó primero. Todavía no nos habíamos dado nuestros nombres y pensé que eso sería lo mejor. Me acerqué lentamente a él y mi cuerpo se volvió a enfriar al ver el carro de Trevor. El cómo sabía el desconocido dónde estaría aparcado de antemano era un misterio. Por otra parte, solo había un bar en la ciudad al que no le importaba servir a los adolescentes, así que podría haber adivinado dónde acabarían esos tres un viernes por la noche. Bueno, ¿y cuál es el plan?, le pregunté mirando a mi alrededor. Trevor aparcó su carro enfrente del bar para que pareciera que estaba dentro de la hamburguesería y no bebiendo. Unas cuantas personas se quedaron fuera fumando, observándonos. Debían conocer a Trevor y sabían cuánto costaba su auto. Sinceramente yo no tenía ni idea de carros. Creo que el suyo era viejo y costaba una fortuna, pero eso era todo. Un auto es solo un auto para mí. El extraño iba vestido con lo mismo que lo conocí. Una chaqueta abierta y ligeramente arrugada, y una camisa de vestir con 2 botones desabrochados. Miré hacia abajo y me di cuenta de que no llevaba zapatos, ni siquiera sandalias. Hacía bastante calor, así que estaba bien ir sin ellos, pero la calle estaba sucia con los cristales alrededor. Empecé a pensar que había cometido un grave error al pedirle ayuda. Con un cigarrillo encendido colgando de la comisura de la boca, esbozó una media sonrisa. Sus ojos grises casi parecían plateados en la noche. Ese es el auto, ¿verdad?, preguntó señalando el carro aparcado de Trevor. Desde entonces había sustituido el faro, pero yo sabía que era el suyo. Cuando asentí, no tuve tiempo de detener al hombre antes de que levantara un pie descalzo
y arrancara de una patada el retrovisor. Mis piernas se volvieron gelatinosas al ver cómo causaba más daños. Había abollado la puerta del conductor, destrozado el faro y arrancado la matrícula para cuando Trevor y sus dos matones salieron del bar dando tumbos y gritando. ¡Haz que nos sigan!, el hombre dijo y me tomó de la muñeca obligándome a correr con él por la calle. No pude seguirle el ritmo. Me arrastró penosamente y oí a Trevor subir a su vehículo para perseguirnos. No podríamos escapar de ellos, y bueno, ese no era su plan. Después de unas cuantas manzanas, encontró una calle vacía cerca de la entrada de un parque y me soltó la muñeca. Tropecé, cayendo dolorosamente al suelo. Me incorporé a tiempo para ver cómo el extraño hombre se metía en medio de la calle vacía para mirar el auto rojo que se acercaba. No sé si Trevor estaba borracho, enojado o una mezcla de ambos, pero hizo algo que no me esperaba. Puso el pie en el acelerador y golpeó al hombre en medio de la carretera. Su cuerpo salió disparado, rompiendo el parabrisas y aterrizando retorcido con un fuerte crujido. Me quedé helado por el sonido. Trevor no fue capaz de controlar su vehículo, lo que le hizo desviarse de la carretera y chocar contra un poste de luz. El sonido del impacto resonó en la calle y me golpeó el pecho. Empecé a vomitar en seco. El pánico y el estrés sacudían mi cuerpo. No quería que nadie muriera, ¿verdad? Todo esto era demasiado. Y la pesadilla continuaba. Necesitaba ayudarlos, así que me levanté para dirigirme al auto pensando que era demasiado tarde para el hombre de la carretera. Me detuve unos metros cuando vi una forma retorcida en el suelo junto al poste de la calle. En ese momento vomité al darme cuenta de lo que había pasado. Ben y Thompson no llevaban el cinturón de seguridad y salieron despedidos por el impacto. Trevor, de alguna manera, se movía en el asiento del conductor. Mi cuerpo se negaba a moverse después de haber tirado la cena en la carretera. Todo esto era demasiado para manejar. ¿Quedan dos? Esperaba más diversión, ¿sabes? No creí que fuera posible estar aún más aterrado de lo que me sentía al ver el accidente. El sonido de la voz profunda detrás de mí fue casi suficiente para provocarme un ataque al corazón. Me arrodillé y miré para ver al hombre al que llamé de pie, con un aspecto perfectamente bien. El hombre se quebró el cuello y la sonrisa en su rostro hizo que mi respiración se detuviera en mis pulmones. No me di cuenta de que había hecho caer el infierno sobre esos tres hasta que vi esa sonrisa. La puerta del asiento trasero se abrió y Ben cayó a la calle, con la cara ensangrentada y magullada. Mi cuerpo se negó a moverse y solo observé cómo el hombre empezaba a caminar hacia Ben. Él sabía que debía correr, pero no sabía por qué. Avanzó a trompicones, con la cara chorreando sangre mientras el hombre le dejaba gemir y llegar hasta los escalones de piedra del parque. Sus manos estaban en los bolsillos de la chaqueta mientras se encorvaba para mirar a Ben, mostrándole una sonrisa. Dejaré que te defiendas. Quiero divertirme un poco, ¿sabes? ¿Llevas algún arma encima? ¿Un cuchillo? ¿Una lima de uñas? ¿Algo? El desconocido preguntó en un tono cada vez más excitado. Ben, medio arrastrándose por los escalones de piedra dejando manchas de sangre tras de sí, comenzó a sollozar. Parecía estar sufriendo mucho y no tenía ninguna posibilidad de escapar. Suplicaba a su madre que viniera a salvarlo. Los sonidos desgarraban dolorosamente mi pecho. ¿Nada? ¡Dios! ¡Eres tan aburrido! Alargando una mano, el hombre agarró la cabeza de Ben por el pelo corto y le golpeó la cara contra el escalón de piedra una y otra vez. Me sobresalté con cada chasquido de los huesos contra el cemento. Mi cuerpo temblaba y mi mente se entumecía por el espectáculo. Esto no debería ser posible.
Nada de esto era correcto. Una persona no debería ser tan fuerte y ser capaz de convertir tan fácil la cara de una persona en papilla. Y ni siquiera debería ser capaz de levantarse y caminar después de ser atropellado por un auto. Hubo un sonido que sorprendió al extraño. Trevor salió del vehículo, con los ojos nublados y un arma en la mano. No sabía de dónde había sacado una pistola, pero casi se alegró de verla. Volvió a disparar. La bala desgarró la cara del que había matado a su amigo cuando se giró para encarar el arma. Otra bala falló, pero la primera casi le arrancó un lado de la mandíbula al hombre, haciendo que su sonrisa pareciera aún más espantosa. ¡Eso es! ¡Muéstrame algo divertido!, gritó a través de una boca llena de sangre que hacía que sus palabras se deslizaran un poco y con una mirada enloquecida. La vista hizo que Trevor perdiera la cabeza. Disparó a lo loco y vació su arma en menos de un minuto. Una bala estuvo a punto de darme en la cara, pero el extraño hombre se movió de una manera casi imposible para recibir el impacto en el hombro, protegiendo mi cuerpo con el suyo. No entendía por qué le importaba mi vida. ¿Cómo podía un monstruo como él matar a una persona con sus propias manos y luego defender a otra? Sinceramente pensé que había hecho un trato con el diablo en ese momento. Mascullé una media palabra tratando de luchar contra el miedo y rogar al hombre que no matara a Trevor. Esto había ido demasiado lejos. Mi mente no podía soportar ver otra muerte. Mi voz me falló. Incluso si no lo hiciera, dudaba que algo que dijera o hiciera cambiara el resultado en ese momento. El arma de Trevor le falló. O se quedó sin balas o se atascó. Giró sobre sus talones intentando huir. Las piernas le temblaban y eran irregulares. El hombre de la chaqueta arrugada le seguía unos pasos por detrás. Me pareció oír un zumbido procedente de él durante un segundo. Trevor tropezó y gritó. Su mente y su cuerpo se apagaron de la misma manera que lo hicieron los míos. El hombre le dio la oportunidad de defenderse. Se quedó junto al adolescente, que lloraba esperando a ver qué hacía. Cuando no ocurrió nada, el zumbido se detuvo para ser sustituido por un ruido seco. Creía que mi mente ya estaba sobrecargada, pero lo que vi a continuación casi me llevó al borde de la locura. La cara de aquel hombre cambió. Innumerables formas de rostros de animales salían de su cuello, se retorcían entre sí y cambiaban como el líquido de diferentes formas. Sonidos de diferentes criaturas salían de esa terrible vista mezclados entre sí. Todas las voces trataban de hacerse oír por encima de las demás, y los gritos se deformaban como si salieran a través de un altavoz casi roto. De repente, esas formas se abalanzaron sobre Trevor con miles de dientes que parecían desgarrar su cuerpo. Llegó otro ruido, un grito de Trevor que se parecía mucho al último sonido que hizo Luna. Me desmayé durante un rato. No creo que cerrara los ojos. Simplemente me negué a recordar lo que había pasado después de ver cómo destrozaban a Trevor. Fui vagamente consciente de que alguien hablaba y me arrastraba a mis pies solo para que mis piernas se dieran de nuevo. Un dolor agudo en la mejilla obligó a mi mente a volver al presente. Un hombre vestido de uniforme estaba de pie y unas luces intermitentes llenaban la noche. Vi al monstruo sentado en la acera con las esposas en las muñecas. Su chaqueta parecía impecable, pero su camisa estaba manchada de sangre. Miró con desprecio al policía que estaba frente a él. La rabia era evidente en el rostro de la gente. ¿Te ha hecho daño, chico?, preguntó el otro policía y tardé unos minutos en darme cuenta de que se dirigía a mí. Sacudí la cabeza sin poder responder.
Me pareció escuchar al otro policía hablando con el asesino diciendo que ese hombre no debería estar en nuestra pequeña ciudad por ningún motivo. Se dio cuenta de que movía la cabeza y llamó a su compañero para que vigilara al monstruo esposado que llevaba una máscara humana. Encontré a un nuevo agente de pie frente a mí, mirando hacia abajo con una expresión tan fría que atravesó mi conmoción. ¿Qué demonios hicieron esos tres para merecer que llamaras a ese hombre para todo esto?, exigió con voz dura pero baja. Este hombre sabía lo que había hecho. Sabía que yo había llamado a ese hombre y que era la causa de 3 muertes. Busqué en mi cerebro tratando de averiguar qué había sido tan importante para poner en marcha todo esto. Mataron a Luna, mi perra, respondí mansamente. ¿Todo eso por un perro?, preguntó asqueado y señaló con la cabeza hacia la maldita calle. Un adolescente retorcido y roto por el accidente, otro con la cara destrozada, la sangre goteando por los escalones de piedra, y el último en pedazos esparcidos por la calle. Miré a cada uno de ellos con el estómago revuelto. Si no hubiera vomitado antes, lo habría hecho entonces. Mis ojos se posaron en la cara del desconocido. Miró por encima del hombro hacia nosotros con una sonrisa tan macabra que me hizo girar la cabeza. Levanté la vista cuando el agente maldijo al ver que se acercaba una nueva patrulla. Esto era una escena del crimen y debería estar plagada de policías. Un nuevo miedo comenzó a extenderse en mi estómago. ¿Me arrestarían a mí también? Parecía que solo un policía sabía de mi trato con el monstruo, pero ¿no era yo responsable de alguna manera? No tuve tiempo de pensar en mi futuro cuando se produjo una nueva escena. Un par de policías salieron y el que hablaba conmigo trató de retener a uno. Uno de ellos me resultaba familiar y mis tripas se hundieron en el momento en que mi mente pensó en por qué conocía sus rasgos. Te dije que te ayudaría con cualquier caso si Mad Dog volvía. Ahora déjame pasar, jefe. ¿Qué tratas de ocultar? El recién llegado habló tratando de mirar alrededor del camino. Su compañero le agarró el brazo para arrastrarle lejos. Demasiado tarde. Sus ojos se posaron en la forma arrugada en los escalones y fueron necesarios ambos hombres para retenerlo. Empezó a gritar el nombre de su hijo muerto. Los gritos se convirtieron en alaridos y de repente guardó silencio en cuanto establecimos contacto visual. Sabía quién había hecho la llamada que acabó con la vida de su hijo. Los 3 se aferraron a él de alguna manera tratando de alejar el arma de su mano. Yo simplemente observé casi acogiendo la muerte por sus acciones. Me pareció justo que me disparara esa noche. Mientras todos los policías luchaban por mantener a uno a raya, nadie vigilaba al que había matado a 3 adolescentes aquella noche. Se levantó, se estiró y se acercó al grupo sin prisa. Mantenía los brazos esposados a la espalda, aunque todos sabíamos que romper el metal le resultaría fácil. El padre luchó con más fuerza gritando que quería matarnos a todos. ¿Estás amenazando al que me contrató? Nos conocimos antes, ¿no? Ya conoces el trato. Protejo a aquellos para los que hago un trabajo. Si le haces un daño a un pelo de ese niño, entonces... Su tono tranquilo y a la vez arrogante se cortó. ¿O qué? ¿Me vas a matar?, el hombre gritó, con la cara roja y las venas saliendo de su frente. Tienes una hija joven y encantadora, ¿verdad? Las palabras apenas en un susurro y casi imposible de escuchar desde donde estaba sentado. El hombre se quedó pálido y sin fuerzas. Sacudió la cabeza sin creer en la amenaza
no queriendo creer que nada de esto sucediera. No te atreverías a hacerle daño. Te mataré si alguna vez la miras, amenazó con una voz débil. No tendré ninguna razón para recordar que ella existe, mientras te olvides del que me llamó. Pero si descubro que te adelantaste e hiciste algo estúpido, bueno, tengo la habilidad de conseguir que las jóvenes hermosas vengan a mí. Ellas también suelen disfrutar de nuestro tiempo juntos. Esa sonrisa que odiaba volvió a aparecer en su rostro. La idea de lo que implicaban sus palabras hizo reaccionar a la gente. Sacó su arma tan rápidamente que los demás no lo detuvieron. La sonrisa se borró literalmente de la cara del hombre. Su mandíbula colgaba inerte y rota. No se cayó, sino que dejó que la sangre cayera al suelo con la cabeza colgando durante unos segundos. La levantó para apretar la frente contra el arma, con los ojos grises brillando en la oscuridad. Quería que le dispararan, de nuevo. Ver las reacciones del resto cuando se dieran cuenta de que una bala no mataría al monstruo que había aparecido aquella noche. Y ver cómo toda esperanza y sentido de la lógica eran arrebatados a 4 hombres adultos. Le quitaron el arma para que eso no sucediera. Vi cómo el agente que habló conmigo se hacía cargo de la situación. Metió al monstruo esposado y curado en el asiento trasero de una patrulla y le dijo a uno de los aterrorizados compañeros que me llevara a casa. Recé para que lo último que viera de ese hombre fuera la parte trasera de su cabeza en una patrulla. Pensé que me iban a arrestar por mi participación. En cierto modo contraté a un hombre para que matara a 3 personas. Ese hecho se sostendría en la corte. En ese momento me sentí tan aturdido que habría aceptado cualquier sentencia. Pero curiosamente no pasó nada. El agente me dejó delante de mi casa sin saber qué decir. Me advirtió que no saliera de la ciudad. Asentí y entré para acurrucarme en la cama tratando de repasar lo que había pasado esa noche. Por la mañana me enteré de que lo habían tapado todo con un ardiente accidente de auto. No se mencionaron los asesinatos, solo que Trevor, Ben y Thompson murieron porque uno de ellos conducía borracho y se estrelló contra un poste. Los cuerpos estaban quemados y aún así lograron identificarlos. No me atreví a salir de mi habitación durante meses. Esperaba que me llevaran de todos modos en cualquier momento o que ese hombre volviera pidiendo más víctimas. Perdí mis becas y no pude presentarme a los exámenes finales. Mis padres no tenían idea de por qué me había convertido de repente en un ermitaño. Intentaron suavemente de todo para que volviera a la normalidad sin mucha suerte. Entonces adoptaron un pequeño gatito enfermo y débil. Ninguno de los dos pensamos que saldría adelante. Necesitaba cuidados y alimentación cada pocas horas, y eso me hizo centrarme en algo más que en mí mismo. Sentí algo más que miedo y miseria al atender al pequeño gatito. Cuando nuestra nueva mascota recibió el visto bueno del veterinario, por fin me sentí aliviado. Había ayudado a alguien. Era como si salvar una vida llenara el vacío que se había creado cuando me había llevado otras 3. Pero no lo llenaba del todo. Nos quedamos con el gatito y lo llamamos Tabby. Ese pequeño bulto de pelo le dio un propósito a mi vida. En los años siguientes volví a encarrilar mi vida. Fui a la escuela para convertirme en veterinario. Sabía que no podía salvar a todos los que venían a la clínica, pero hice todo lo que pude por cada animal que conocí. Casi me olvido de cómo me sentí al final del instituto durante un tiempo. Incluso conseguí mudarme de casa de mis padres a un pequeño apartamento. Las cosas iban bien después de tanto tiempo tratando de mantenerme a flote. Y entonces entró un gato en la clínica. Uno pequeño y anaranjado con heridas de una pistola de aire comprimido. Estaba que moría de hambre y le habían disparado. Los vecinos fueron los que lo trajeron. Querían llevárselo a casa o intentar alejarlo de los dueños.
sin ninguna prueba de que los hijos del dueño eran los que dañaban al gato, tendríamos que devolvérselo a los dueños y no a los cuidadosos vecinos que lo trajeron. Volvió el viejo odio, una rabia que me llenaba la boca y me sabía ácido. Tenía que hacer algo. Tenía que salvar a este pobre gato que no había hecho ningún daño a nadie. Tras una pequeña investigación, descubrí que los padres trataban a sus hijos peor que a su gato. Habían llamado a los servicios de protección de menores, pero tardarían demasiado en llevarse a los niños. Y si les devolvíamos el gato, moriría en sus manos muy pronto. Rápidamente estaba al límite de mis posibilidades. La policía no tuvo tiempo de hacer nada, o simplemente no les importaba. Tal vez los niños podrían salvarse, pero ese pobre gato ni siquiera le pusieron nombre. Por alguna razón conservé la vieja tarjeta de estudio con un número determinado escrito en el reverso. Los recuerdos de aquella sangrienta noche se agolparon en mi mente. No tenía derecho a decidir el destino de esos desconocidos. Podía simplemente robar el gato de la clínica, pero si alguien lo denunciaba, me arriesgaba a perder mi trabajo. No importaba yo, solo los animales que podía salvar mientras trabajaba. La tarjeta se sentía pesada en mi mano, una tarjeta pesada para una elección más pesada. Lo que más pesaba en mi mente era lo ansioso que me sentía al llamar al número. Ya no me sentiría humano si era capaz de provocar la muerte de otros con tanta facilidad. Mi sentimiento de remordimiento se desvaneció hace mucho tiempo. Dejé la tarjeta en el suelo y decidí que solo llamaría el número si no podía alejar al gato enfermo de las manos de los que querían matarlo. Si no había otra opción, llamaría a Mad Dog para que él resolviera el problema. Recuerden que